Hola a todas, todos y todes y bienvenidos a En Conexión. Mi nombre es Valentina Garzón Villamil y el día de hoy me encuentro con el periodista Nicolás Llano. Nicolás, bienvenido. Hola Valentina, buenos días. Gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia de Conexión Externada. Gracias a ti por aceptar estar aquí con nosotros. No, a Eh, ustedes por la oportunidad. Voy a empezar haciendo una pequeña introducción de nuestro invitado. Él es graduado de Comunicación Social y Periodismo de aquí del Externado. Actualmente es libretista del programa de Caracol Radio Hora 20 y el pasado 16 de noviembre recibió el reconocimiento del jurado en el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en la categoría Opinión y Análisis en Audio, junto a Diana Calderón y Juan Pablo Rojas. ¿Correcto? Así es. Me gustaría comenzar preguntándote si nos podrías contar un poco cómo fue tu etapa aquí en la Universidad Externado. Bueno, pues fue una etapa de mucho aprendizaje y de poder absorber todo el conocimiento que le ofrecen a uno en la universidad. Eh, yo siento que con mucha más fuerza en los últimos semestres, realmente octavo semestre, séptimo, son los que le ayudan a uno como a dar las puntadas finales en su formación como profesional. Entonces, clases como las de convergencia, clases como las de periodismo internacional, que digamos lo forjan a uno ya en lo que finalmente uno quiere buscar en su vida profesional, eh, las recuerdo con mucha felicidad y momentos y proyectos que uno adelanta con mucho entusiasmo. Yo recuerdo uno que hicimos en una ETCR con excombatientes en Icononso y fue una experiencia muy interesante. También como el interés que buscan los profesores y los docentes en que uno como estudiante puede ir explorando y buscando distintas narrativas. Yo creo que eso lo forja uno muy bien como profesional y como ser humano. Yo creo que esa es otra de las ventajas de la universidad, poder no solamente tener una formación profesional, sino también muy humanista y una visión ética de la vida. Y yo creo que eso es como el gran valor que tiene la Facultad de Comunicación de la Universidad Externada. ¿En qué momento de la carrera o si fue después decidiste enfocarte en la radio? Siempre, siempre, los primeros semestres de lenguaje sonoro, los primeros semestres cuando uno empieza a hablar de la radio, uno se enamora del lenguaje sonoro, uno se enamora de poder a través de la voz contar relatos, analizar como es el caso que se hace, que desarrollo en este momento como profesional, pero mucho antes también, desde muy pequeño, la compañía de la radio, esa magia a través de antes una caja casi mágica, ahora desde un celular uno puede estar conectado con radio en todo el mundo y desde cualquier lugar poder escucharlo. Entonces en la universidad siempre fui como explorando eso y cada que en trabajo yo intentaba como meterme por el lenguaje sonoro, que además es otra dificultad que tiene uno como estudiante, que en los primeros 2 semestres ve asuntos relacionados con la radio, pero en adelante casi que la universidad lo desecha y no vuelve uno a hablar del lenguaje sonoro y no vuelve uno a retomar la radio, sino que de pronto lo puede hacer, como te contaba ahora, en los últimos semestres, cuando uno como que puede empezar a poner en práctica toda esa profesión. Pero la radio siempre, yo soy un apasionado de la radio y yo desde que me levanto hasta que me acuesto y durante el trabajo y todo el tiempo tengo el radio encendido escuchando todo tipo y radio hablada principalmente. Soy muy malo para las musicales, más que todo radio hablada. ¿Cómo llegaste a trabajar en Hora 20? Bueno, yo llego ahora a 20 porque yo hice las prácticas allí. Yo cuando estaba terminando octavo semestre, bueno, empiezo uno a buscar qué quiere hacer y yo siempre digo, yo quiero trabajar en radio. Incluso yo cuando estaba empezando la universidad vivía muy cerca a las oficinas de Caracol Radio y yo siempre pensaba y decía, yo quiero trabajar ahí. Cuando llega la oportunidad de hacer las prácticas, digo, bueno, ¿por qué no explorar la posibilidad de hacerlo ahí? Me presenté en otros sitios y terminé haciendo las prácticas en Caracol y cuando iba a aplicar me dijeron en qué programas o en qué espacios quiero aplicar. Y dije, me interesa ahora 20 porque me gusta el análisis, me gusta el tema político, me gusta como explorar y no ser tanto como de la agenda de todos los días que se mueve tan rápido, noticiosa, sino de poder analizar, de poder decantar los hechos del día como lo hacemos en hora 20. Entonces entro como practicante y termino en la primera semana de enero mi pasantía y ya en febrero me vinculo como editor del espacio.
Eso ya va a ser ya casi 2 años. ¿Podrías contarnos un poco cómo es trabajar de libretista en radio? ¿Cuál es el proceso que debes hacer para cada episodio? Digamos que esto es un trabajo de mucha dedicación y debe sentir uno mucha pasión por lo que hace, porque realmente es un compromiso no de un trabajo de sentarme 8 horas de trabajar y ya, sino es de todo el día estar pendiente de lo que pasa y cómo se construye el programa. Nosotros tenemos siempre una especie como de consejo editorial hacia la 1 de la tarde, pero en la mañana uno estaba decantando de qué vamos a hablar, cuáles van a ser los hechos o qué está pasando en el país y cuáles van a ser esos tres noticias o tres hechos o tres acontecimientos de análisis que se van a debatir a las 7:45 que empieza el debate. Entonces, digamos que es en una búsqueda de información constante en la mañana para definir esos tres temas, se debaten en el consejo editorial, se definen quiénes van a ser los cuatro panelistas o los invitados, o si tenemos una entrevista especial, y en la tarde se desarrolla el programa. Se formulan las preguntas, se hace un contexto, se trabaja el tema, se buscan distintas opiniones. Es un trabajo de intentar tener mucha cifra, tener mucho sustento al momento del debate, porque Diana como directora, cuando se enciende el micrófono y empieza el debate, pues tenemos personajes que llegan con información que no es, o quieren confundir a la opinión pública, o tienen su propia agenda, y también la labor ética como medio de comunicación es intentar frenar esas noticias falsas, esas falacias con las que llegan muchos panelistas y poder entregar la mejor información posible y el análisis más balanceado a la audiencia. Entonces es un trabajo de decantar mucho la información, de darle al oyente o a la audiencia realmente lo que necesita, realmente la información que va a ser valiosa para que esa persona pueda tomar decisiones o para que esa persona se forme una opinión sobre los hechos del día y sobre lo que está pasando en el país. Entonces, yo trabajo todo el tiempo con Paulina Morales, que es nuestra actual productora, con Diana como directora del espacio, y lo que intentamos es tener una conversación todo el día sobre qué temas vamos a definir, cuál va a ser la línea también que vamos a manejar, cuál va a ser nuestro enfoque, y también estar muy pendiente de quiénes vamos a invitar, porque esa es casi la esencia del programa. Con lo que me estás contando, ¿cuál sientes que es la parte más difícil de tu trabajo? ¿Qué es lo que más sí cuesta? Cuesta mucho a veces encontrarle el foco a las noticias. En este país todos los días tenemos información, todos los días tenemos un acontecimiento que nos pega fuertemente como seres humanos y también como profesionales. Entonces, intentar encontrar el balance en la información en momentos en los que no se respeta al oyente, en momentos en que no se respeta a la audiencia. Entonces, esa gran labor, más que profesional, yo creo que es ética, de poder decirle a las personas, este es el hecho, no es manipulable, esto es lo que pasó, pero ese hecho tiene muchas lecturas. Y nosotros lo que queremos presentarles es eso. Entonces, poder encontrar un balance, y bueno, hay días en los que no pasa nada, hay días donde la agenda está casi que bloqueada, entonces eso sí que es un reto poder decir, bueno, ¿con qué tema vamos a impactar o qué agenda vamos a imponer esta noche para que, por ejemplo, mañana nos retomen o para poder seguir avanzando? ¿O qué podemos hacer para que este tema no muera? Porque, digamos, es otra labor importante, como de pensarse los programas más allá de la coyuntura, más allá de lo que pasa día a día, e intentar hablar de temas de país, intentar hablar de democracia, intentar hablar de género, intentar hablar de asuntos internacionales que son hechos muy opacos en el país y que el abordaje que se les da es casi mínimo. Entonces, por ejemplo, un lunes no queremos hablar de lo que pasa en el país, sino qué pasó en Chile en las elecciones, y en Argentina, y en Nicaragua, y en Venezuela, y cómo nos impacta eso a nosotros. Entonces, también es como imponer un poco esa agenda, y ese es como el gran reto que tenemos todos los días. Como decía en un principio, ganaste el premio Simón Bolívar. Felicitaciones. Gracias. Con el tema Buenaventura bajo fuego, ¿qué está pasando? ¿Cómo fue el proceso de investigar, buscar el material, hablar con las fuentes sobre esta temática? Bueno, digamos que el trabajo es muy entre todos, seguramente todos hacemos de todo. Aquí a nadie le recae toda una labor, ni el productor de conseguir con quienes vamos a estar haciendo el programa, ni el editor, en el caso mío, de cómo vamos a desarrollar el tema, sino que es un trabajo como conjunto. Entonces, esto parte de, nosotros los viernes definimos un poco qué vamos a abordar la semana siguiente. Entonces, yo le digo al productor que nos acompañaba en ese momento,
Juan Pablo Rojas, y yo le comento, hey, ¿por qué no hacemos un programa sobre Buenaventura? Porque la situación esta semana estuvo muy compleja. Se estaba hablando otra vez de las casas de pique, la situación en el puerto era insostenible, la ciudad sin agua, violencia, decenas de líderes sociales estaban amenazados de muerte. Entonces yo les planteo, la situación es muy compleja, debemos desarrollar este tema la próxima semana. El viernes y el miércoles nosotros adelantamos investigación, hablamos con las fuentes en Buenaventura para que nos contaran un poco de qué estaba pasando, cómo desde ese lugar, además estábamos en un momento complejo de la pandemia, entonces el desplazamiento era muy difícil, entonces casi que todo por teléfono, intentar como llegar y entender qué era lo que estaba ocurriendo en ese lugar. Finalmente definimos un panel que lograra como englobar todo el problema de Buenaventura. Teníamos a la iglesia, teníamos al sector civil, teníamos a un líder social que estaba casi que escondido porque lo iban a matar, teníamos a la directora de la Cámara de Comercio, quien es hoy ministra de Cultura, Angélica Mayolo. Intentamos como un poco recoger como diferentes voces, tanto del alto poder como de la sociedad civil, como de los líderes sociales, como de la iglesia, y poderlos reunir todos en una mesa y decir, bueno, ¿qué está pasando en Buenaventura? ¿Por qué tenemos esa situación en este momento? ¿Por qué el puerto más importante del país? ¿Por qué el lugar por donde sale y entra casi toda la mercancía de los colombianos no hay agua? No hay condiciones básicas de vida. ¿Por qué la violencia se apoderó del puerto cuando regularmente en gran parte del mundo los puertos son el punto de desarrollo de cualquier país y aquí no? Entonces empezamos a entender las dinámicas de conflicto, de violencia, de inseguridad, de pobreza, de atraso, de falta de inversión, de corrupción, y decimos el problema es muy grande. El problema es muy grande, lo abordamos ese día con muchas cifras, con mucha información, con conocimiento de lo que estaba ocurriendo allí sin poder lastimarmente estar presentes en la zona. Con información, el servicio informativo nos colaboró, pero sin poder estar allí por lo que trataba de pandemia, y poder también plantear soluciones. Para nosotros en Hora 20 es muy importante eso. Colombia es un país sobrediagnosticado. Nosotros tenemos diagnósticos de todo y conocemos de todo y tenemos miles de cifras, pero no tenemos soluciones. Y las pocas soluciones que tenemos no se materializan. Entonces también era un poco ver cómo, a medida que íbamos construyendo ese programa, también teníamos que encontrar soluciones y también teníamos que darle una vía de escape y una vía de solución a los problemas de Buenaventura, a los problemas del puerto y de niños que están en situación de olvido por completo porque no hay educación, porque no hay salud, porque no hay condiciones básicas de vida para estos niños. Y también el programa lo que hizo fue eso, decir, venga, lo que tenemos que hacer es que el gobierno nacional venga y se siente y haga esto, esto y esto y desarrolle ciertos programas, y haya un compromiso también de la sociedad civil, pero también de las autoridades locales, pero también de la ciudadanía. El puerto cumple un papel muy importante. Entonces era plantear el problema, que la gente entendiera qué estaba pasando, pero al mismo tiempo esto tiene solución y esto tiene una salida. La solución ya no depende de nosotros. Claro. ¿Cuál es la importancia de la ética profesional en casos como estos, al tocar temas sensibles sobre un territorio, como tú lo decías, un poco olvidado, un poco no, bastante olvidado, como lo es Buenaventura, y en el marco pues de toda la movilización social que se presentaba en el momento? Lo que pasa es que a los periodistas se nos ha olvidado un poco cómo tocar las fibras, ¿verdad? Cómo abordar estos asuntos de país y que pasan todos los días y a los colombianos se nos olvidan. En este momento hay niños que están muriendo de hambre en La Guajira. En el Catatumbo la gente está sitiada por la violencia. En el Cauca, poner un pie en el Cauca ya es una situación difícil para muchas personas y vivirlo pues es casi que imposible. En el Chocó la situación también es muy compleja, además porque se juntan como todas las problemáticas, las ambientales, las de violencia, las de olvido estatal, las de corrupción, es como si fuera una situación que se va degradando cada vez más. Entonces, a nivel ético, lo que nosotros deberíamos hacer también, y no hace una culpa también desde los medios, es cómo poder contribuir y cómo poder darle soluciones a estas zonas del país que desde la mirada gubernamental y desde la mirada estatal, pues hay un olvido casi que por completo.
porque no están en medio de la agenda muchas veces de los medios, o porque miramos hacia allá cuando hay el paro, o porque miramos hacia allá cuando ocurre un hecho trágico, pero ahí lo dejamos. Es como que vamos escondiendo esos temas y hablamos todo el tiempo de lo mismo, pero esas realidades están allí, esas realidades están latentes. Eh, y en buena medida el premio, lo positivo que tiene es que hay un valor cuando el periodismo intenta rescatar o cuando el periodismo intenta demostrar qué es lo que está pasando y qué soluciones les podemos dar. Nosotros no nos podemos quedar solo dando diagnósticos y diagnósticos y diagnósticos, sino que la responsabilidad también es comprometer a toda la comunidad, principalmente a los gobiernos y principalmente a la sociedad civil, donde también tiene un papel muy importante, de cómo hallar y encontrar caminos que resuelvan los problemas. Y digamos, eso es muy difícil y no sé si hablemos de esto en el panorama electoral, encontrar que hayan soluciones de fondo y encontrar que hayan propuestas realistas para resolver las problemáticas del país es muy difícil, por no decir que casi imposible, porque casi que no hay propuestas que nos lleven como a un buen puerto, por así decirlo. Entonces, esa responsabilidad ética creo que está en eso, en poder brindar soluciones, en poder hablar con los hechos como son, porque hay corrupción, porque hay olvido estatal, pero también porque hay unos problemas de construcción de ciudadanía muy complejos en algunas partes del país. Cuando estabas trabajando en este especial, ¿pensaste que era material para ganar un premio Simón Bolívar? No, no, yo creo que uno hace su trabajo día a día con la responsabilidad civil que tenemos los periodistas. Uno difícilmente piensa, estando ya en terreno, trabajando como periodista o como editor en el caso mío, uno difícilmente piensa en un premio, uno difícilmente piensa en, no, es que con esto nos vamos a ganar algo. Uno lo que busca con eso es concientización. Uno con eso lo que busca es que la gente conozca qué es lo que está pasando. Uno con eso lo que busca es generar un impacto en la opinión pública eh, para poder ver si les encontramos una vía de escape a los problemas que tiene el país. Pero difícilmente uno piensa en que se va a ganar un premio o ojalá esos premios ayudaran a resolver los problemas que tenemos y que son tan difíciles de resolver y que la política no da soluciones efectivas a las realidades de las personas. Y entonces el periodismo está como para servir a la gente. Grandes periodistas de este país lo han dicho. El periodismo es para servir a la gente, es un servicio público, como le dice Yolanda Ruiz, es un servicio público y estamos desde el servicio de la gente de Buenaventura, de la gente de Riohacha, de la gente de Quibdó, del Bajo Atrato, estamos al servicio de la gente en Cauca, en Catatumbo, porque sí que esa es nuestra labor, intentar mostrarle al país y mostrarle a las audiencias bajo qué realidad vivimos, porque las redes sociales y el mundo de hoy en día yo creo que nos aparta mucho y nos lleva como a otras realidades y nos aleja de lo que verdaderamente está pasando. Hablando un poco de las redes sociales, actualmente hay muchas transformaciones en los medios de comunicación, sobre todo por las plataformas digitales. Sin embargo, la radio permanece un poco intacta en comparación a otros formatos. Frente a dichos cambios, ¿por qué crees que sucede esto? Esa es la gran pregunta de los medios de comunicación, es la gran pregunta de la radio. La prensa, de alguna manera, con muchísimas dificultades, está intentando monetizar su trabajo. Hoy en día, para entrar a cualquier periódico, casi que a todos tenemos que pagar, y yo estoy de acuerdo con eso. Tenemos que pagar por el material. Y quizás el gran caso de éxito es el New York Times, como lo conocemos, y el Washington Post. Las realidades aquí son distintas también por la sociedad y por la construcción de ciudadanía que tenemos. La radio, el gran asunto de la radio es que la radio es de todos. La radio la escucha desde el campesino que se levanta a las 4 de la mañana para ir a recoger café y le está escuchando el ejecutivo que va de camino a su oficina en Bogotá. Entonces, con esa transversalidad de la radio, con esas complejidades que supone modernizarla es complejo. Ahora hablamos del podcast. Entonces, todo el mundo quiere hacer podcast y los podcasts son lo mejor y la radio se quiere convertir en podcast, pero en sí son lenguajes sonoros, pero tienen dinámicas y tienen comportamientos y tienen como unos ítems muy particulares que los diferencian. Pero en algunos sectores se quiere como poner la radio al mismo nivel que el podcast.
y empezando porque el podcast tiene un gran cuidado en el sonido, en que no haya ruido, en que haya algo mucho más limpio. En cambio la radio es inmediata, la radio tiene que ir como en la constancia como de la vida cotidiana, en los programas de la mañana, de la noche, de la tarde, incluso en las musicales. Entonces la modernización es compleja porque se ha entendido la modernización de la radio como el podcast. Y yo creería que esa no es la modernización de la radio. La modernización de la radio yo creo que debe estar, como en todos, en el contenido que nosotros podamos ofrecer. Ya los retos de monetización y de convertir eso en rentable se lo dejo a los expertos en poder sacar cálculos. Pero realmente está en el contenido, está en realmente en qué le podemos ofrecer al oyente. La noticia está en Twitter, la noticia está en cualquier parte, en Facebook, en Instagram, en cualquier parte está la noticia. Y de alguna manera la noticia me la pueden contar muchos. Pero el contexto, el trasfondo, los efectos, las implicaciones, las consecuencias, las razones, difícilmente me la van a dar las redes sociales. Y ahí es donde los medios en general, pues yo creo que la radio, y hablo en particular desde un programa de opinión y de análisis, teníamos ese reto de capturar esa audiencia y decirles, hey, ya escucharon las noticias, pero aquí en este espacio también van a escuchar todo el trasfondo y las razones y las causas y las implicaciones y todo lo que implica ese hecho. Entonces yo creo que va más por ahí que en decir, no, que convirtámonos en podcast. Lo que pasa es que monetizar el podcast también tiene sus retos. Y monetizar cualquier cosa en este momento implica un gran esfuerzo y un gran trabajo por parte de quien lo hace. Entonces, esa modernización va muy lenta, creo que nos falta mucho, pero es un camino también que se está explorando. Es como ir viendo como que no sirve y que no nos sirve. Hace 20 años se decía, es que la prensa se va a acabar, es que los periódicos, esto es el fin de la prensa, de la llegada de Internet y de poder acceder a todo. Y pues claro, hay una crisis, claro que hay unas condiciones muy complejas, pero, pero vemos que hay casos de éxito. Obvio, dependiendo de la sociedad, dependiendo de a quién le interesa, pero el New York Times logró 1 millón de suscriptores a nivel internacional, pero porque están ofreciendo calidad, porque están ofreciendo no la noticia, sino que están ofreciendo los reportajes, las investigaciones, los análisis, y ese yo creo que es el gran plus y lo que es hacia donde tenemos que llevar a los medios de comunicación y particularmente pues a la radio. Entonces, con esto que me estás diciendo, ¿crees que no habrá un cambio, una gran modificación del formato como tal de la radio? Lo que pasa es que los formatos son muchos. Los formatos son muchos y decir es que no va a haber una modernización. Sí, seguramente la va a haber y seguramente tenemos que transitar a algún punto, pero yo no veo a la gente pagando por escuchar radio. Uno paga para leer un artículo en el New York Times, pero yo no veo a alguien diciendo, hey, voy a pagarle a X emisora para que me cuente esto. Eso es muy complejo de poderlo lograr. Entonces, si hay una transformación en formatos, en hacerlo más dinámico, en llegar a la gente, en buscar nuevas audiencias, en capturar a los jóvenes, en capturar el interés de la opinión y de la ciudadanía en los temas y en las emisoras y en las cadenas de radio, pero lo que te digo, yo no siento que el futuro de la radio está en el podcast, porque es que muchos lo entienden de esa manera. Entonces, hoy en día, ¿cuántos podcasts no hay? Los grandes periodistas de este país en este momento, todos le están sacando podcast. Y eso está muy bien, eso es, digamos que yo creo que es muy loable y positivo, pero también siento que ese no es el camino total de la radio y que tenemos que explorarlo. Es que no, en los medios y en las sociedades en las que vivimos hoy en día nada está escrito y hoy podemos hablar de esto y mañana se puede replantear por completo por la tecnología, por las redes sociales, por la incidencia que están teniendo, por la penetración, por los lenguajes que estamos modificando, porque entonces ya vamos en el video, por ejemplo, y así, cuando yo estaba en la universidad, entonces el video era el video. Todos queríamos hacer video porque el video era el mejor lenguaje para comunicar, pero hoy en día estamos diciendo, hey, el podcast es una gran herramienta, el lenguaje sonoro, la oralidad es una gran herramienta para transmitir información y para transmitir conocimiento. Y es buenísimo tener tantos podcasts y poder escuchar de todo, pero también en ese mar de información, en ese mar de contenido, pues se va perdiendo mucha cosa. Entonces, ¿hacia dónde crees que se va a dirigir la radio de cara a los próximos años?
La radio tiene muchos retos y principalmente en el hecho de poder mantenerse en las personas, en que la gente siga interesada por escuchar radio. Yo tengo la percepción de que las nuevas generaciones, incluso a compañeros de la universidad, no les interesa la radio, no les parece atractivo, les parece más bien como aburrido. Y yo creo que la radio tiene que transitar es a eso, a capturar a que la gente en realidad se sienta atraída por los contenidos que está ofreciendo la radio. Que la gente diga, hey, esta gente está haciendo cosas buenísimas, escuchémoslos. Hay un reportaje con un lenguaje sonoro buenísimo, incluyámoslo, que por ejemplo es algo que nos pasa y es una reflexión que se hacía a partir de los premios Simón Bolívar, eh, que las categorías que más quedaron desiertas eran las de audio. Y yo creo que eso nos hace reflexionar a todo el gremio, principalmente en la radio, de qué estamos haciendo mal y por qué fuimos casi que la categoría desierta o la sección desierta del premio en casi todo. Porque en investigación no estábamos, porque en muchas de las categorías, en humor, no quedamos desiertos. ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo mal? Porque si el gran jurado, el honorable jurado del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar declara de ciertas categorías, es porque no lo estamos haciendo bien. Es porque estamos cometiendo unos errores que quizás no estamos viendo o que no nos estamos dando cuenta de esos errores. Entonces el asunto ahora, pues bueno, ¿en qué no estamos trabajando? ¿Qué vacíos estamos dejando? ¿Y cómo empezar a trabajar sobre eso? Por ejemplo, el tema del reportaje. Asuntos como, o sea, ejemplos como los de Radio Ambulante, por ejemplo, un gran uso del lenguaje sonoro, de recursos, de efectos. Eso le gusta a la gente, sentir como la emoción de poder escuchar la radio de esa manera o de escuchar. Eso nos falta en la radio, por ejemplo. Poder potenciarlo más y poder tener unos lenguajes mucho más diversos, unos lenguajes que exploten mucho más y que la gente se sienta atraída por ese tipo de. Pues la gente se siente atraída por Radio Ambulante porque el fondo es buenísimo, pero la forma es de gran valor. La manera como producen el podcast es de gran valor. Y quizás a la radio nos ha faltado un poco de eso, trabajar un poco más en cuidar ese lenguaje sonoro que se nos ha perdido por mantener la inmediatez y por mantener todo eso, pero también hay que entender que esa es la esencia de la radio, la inmediatez, la noticia de último minuto, lo que acaba de decir un panelista que es algo importantísimo y que no lo podemos dejar pasar. Entonces el debate se nos va por otro lado porque lo que dijo es tan importante que se debe seguir por ahí. Entonces también hay que entender como esas particularidades del lenguaje sonoro y de la radio en particular para no irnos a equivocar y pensar que el futuro de la radio está en el podcast, o posiblemente sí, estoy muy perdido. Para finalizar nuestra entrevista, me gustaría que le dieras a los estudiantes y a los que nos están viendo algunos consejos sobre la comunicación social y el periodismo. Creo que lo que nos repiten todo el tiempo en la facultad y no se cansa de escuchar, leer, 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 cualquier cosa, cualquier aviso, cualquier revista, cualquier asunto que lleve letras, toca leer. Porque el gran problema, y era una crítica que yo hice constantemente en la universidad, es que están formando periodistas multimedia. Tienes que saber de fotografía, tú tienes que saber de edición, tú tienes que saber de todo. ¿Y dónde está el fondo? ¿Dónde está la formación profesional de esa persona? Uno llega a los medios de comunicación y no conoce un montón de cosas. Uno no sabe cómo enfrentarse a veces con una fuente. Uno no sabe enfrentarse a un drama familiar de una persona que acaba de pasar por una tragedia. Y uno como periodista se detiene y dice, hey, ¿qué hizo la universidad de mí? Obvio, eso depende mucho de uno como sujeto. Pero ¿qué hizo la universidad para yo poderme enfrentar a esta fuente? A mí en particular eso nunca me lo enseñaron. Entonces, un poco lo que yo le digo a los estudiantes y a todos los colegas es la curiosidad, que nunca perdamos como esa curiosidad por leer, por ampliar el conocimiento en lo que nos guste, en el deporte, en la economía, en la ciencia política, en el derecho, en lo que sea, pero toca especializarnos en eso, toca seguir ampliando ese conocimiento, porque esto que decimos de que el periodista es un mar de conocimiento con un milímetro de profundidad, no hay nada más cierto. Nosotros, pero la academia tampoco se está encargando de formar los periodistas para eso. La academia le da a uno
dos clases de economía, dos clases de historia o semestres más bien de clases semestres, pero eso se queda en nada, eso es muy reducido y yo creería que cualquier formación periodística debe ir atada a una formación intelectual. Y quienes tienen, digamos, de alguna manera la labor de desarrollar eso es la academia y los docentes, los profesores. Por eso, por ejemplo, ahorita recordaba la clase de convergencia con la profesora Mónica, porque era un poco como despertar la curiosidad en uno. Y los profesores que me quedan a mí marcados son esos profesores que le despiertan a uno la curiosidad y hacen que uno se interese por múltiples temas y haya esa formación más que intelectual de distintos temas, porque el periodista en cualquier sitio donde esté tiene que saber de todo. A mí me encantaban esos profesores en los primeros semestres cuando uno llegaba a las 7 de la mañana y era quiz de actualidad, porque era el colmo que uno como periodista no tenga conocimiento de editorial de hoy de X periódico, o de X columna de opinión, o de tal hecho, o de no conocer el crecimiento de la economía, de todas esas cosas que están tan en el aire todo el tiempo, pero que para nosotros los periodistas tienen que ser una formación básica de estar pendientes todo el tiempo de lo que pasa. Entonces les recomiendo estar con el radio prendido todo el día, más que todo en la noche para que escuchen hora 20, y, y leer mucho los periódicos, pero también leer literatura, leer todo el periodismo de investigación y narrativo, lo que nos ha ido dejando, digamos, eso también es muy importante, cada vez se va como nutriendo más. eh, Poder leer, por ejemplo, la crónica es una cosa que se ha ido perdiendo de alguna manera en los periódicos y se está retomando en los libros. Eso es muy positivo. Pero si uno no se interesa por los temas y si uno no siente esa curiosidad y si uno no conoce en el país en el que vive, difícilmente va a poder lograr una muy buena formación por más herramientas que le entregue a uno la universidad. Bueno, esto ha sido todo por nuestro programa de hoy. Cabe aclarar que no hay publicidad de hora 20. Nicolás, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros y pues por todo lo que nos enseñaste en este ratico. No, a ustedes muchas gracias y un placer poder reunirme y hablar con los estudiantes y contigo en Conexión Externado. Muchas gracias. Claro que sí, nos vemos en otra ocasión con ustedes en casa y con Nicolás también. Hasta luego.